hola Luciano, ¿cómo están? Muy bien, aprovechando acá y Buen día. explotando Hola, Jonathan. el Hola primer martes Guadalupe, de octubre. eso, muy bien. Contame, ¿qué estamos escuchando? Bueno, primero le cuento a la gente por qué vamos a escuchar lo que vamos a escuchar, Dale. y es que justo vos me habías pedido hace unos días atrás algunas palabras sobre determinados disparadores eh, que tienen que ver con la música, y dentro de esos disparadores surgía como esencia esto de la música que provoca, ¿no? La música que provoca evocaciones, emociones, eh, recuerdos de distintos tipos. Y bueno, dentro de eso también surgió lo que es la música descriptiva, ¿sí? Que en música se le suele llamar, lo vamos a encontrar en libros, como música programática, música que tiene un programa, música que tiene una especie de historia que está implícita después en el discurso musical. Entonces, les traje uno de los primeros ejemplos importantes de lo que sería música programática, que es la Sexta Sinfonía de Beethoven. Y qué nos describe la Bueno, la sexta? Sexta Sinfonía de Beethoven, si bien no es la primera que describe la naturaleza, es una de las primeras, digamos, está escrita en los primeros siglos en donde la música programática alcanzó como esplendor, eh, y es una obra amplísima, dura unos 40 minutos, tiene 5 grandes partes, y nos describe un montón de situaciones de la naturaleza, que dicho sea de paso, era algo que le interesaba muchísimo a Beethoven, eso se sabe por sus biógrafos, por las cartas de los amigos, los relatos de los amigos que han quedado registrados en texto, que él disfrutaba mucho estar en la naturaleza, y esta obra puntualmente la escribió alrededor de los 38 años, cuando él vivía en Viena, y se alejaba hacia las afueras de Viena para disfrutar su tiempo libre, y de ahí nace esta sinfonía que hoy por hoy es conocida como la Sinfonía Pastoral, que tiene todos estos movimientos en donde se evoca el correr de un arroyo, la tormenta, los pajaritos, la situación de unas personas que salen de casa, los perros, los caballos. Bueno, hay un montón de cosas interesantes para escuchar en esta obra. Mira, a mí me intriga saber, ¿no? Cómo diferentes compositores han podido quizás describir los mismos escenarios, ¿no? Porque la descripción está asociada a lo que ves, a lo que podés palpar, a lo que podés observar. Eh, y uno a veces eh, tiene la impresión de que la música te puede mostrar el paso del tiempo a través, por ejemplo, del ritmo de un reloj, ¿no? Que sería quizás lo más obvio. Pero también describir el escenario, esto que vos decías recién, ¿no? Mostrar el sonido de un arroyo, qué sé yo, no sé cómo sonaría el canto de los pájaros llevado a la música, digamos, a la interpretación. ¿Qué ves allí y cómo ves que han sido esas composiciones o esas obras de diferentes intérpretes y compositores, Jonathan? Bueno, es algo bastante particular porque primero que nada los compositores saben que su música va a ser escuchada y tratan de ser lo más obvios posible con algunas cosas. Por ejemplo, en general los pajaritos se escuchan trinares de las flautas allá bien agudos o de algún instrumento que esté en esa tesitura, en ese registro de sonido, y se escucha bastante parecido al canto de un pájaro, o puede ser algún fragmento que empiece con un trinar y de repente de ahí se desprende una pequeña melodía que uno podría imaginar que lo podría cantar un pajarito. Igual con el agua hay como ciertas texturas que son como tradicionales y estándares que se usaron para reflejar fuentes de agua, sea un río, un arroyo, o sea una gran fuente de agua como el Sherezade de Rimsky-Korsakov, que refleja el mar. Pero después hay otras cosas que no son tan obvias y que tienen más que ver con la evocación de las emociones que ese contexto o esos elementos provocaban en el compositor. Entonces uno siempre va a escuchar como que hay una especie de colchón o contexto o clima generado, y sobre eso, ¿sí? El compositor empieza a añadir esos pequeños elementos que evocan, eh, no sé, un pajarito, un río, un disparo, puede ser, ¿no? Ah, mira. Pero el contexto es muy importante en la música. Digamos, esta sinfonía también es una obra que ha trascendido los tiempos porque por sobre esa evocación de objetos
prevalece la evocación de las emociones que nosotros entendemos que Beethoven sentía al estar en esa naturaleza, ¿no? Ujú. A ver, dejarlo sonar un cachitito, a ver qué nos cuenta. Bueno, ahí tenemos otro fragmento. Es tirano el tiempo con nosotros porque nos da este poquito espacio temporal, ¿no? Como para aprovechar estas cosas, pero cuánta belleza, cuánta majestuosidad que podemos Pero el observar. suficiente me parece para que enseguida percibas algo y puedas imaginar, ¿no? Como que la imaginación Vuela. vuela. A mí, por ejemplo, me transmitió Un prado verde. algo, sí, es una extensión por delante, un Sí. caballo al galope o por lo menos a Heidi. velocidad, ¿viste? Eso me Claro, transmitió. sí. Es interesante eso del galope. A mí me provocaba, por ejemplo, escuchar el fragmento como expectativa, como sorpresa, como buen humor, Claro. ¿no? Ajá. Entonces, Claro. por eso decía, a veces no es solo el objeto, que uno puede estar haciendo el ejercicio de tratar de reconocer el animal o el objeto o la situación, sino esa emocionalidad que hay implícita en la música, ¿no? Como decías vos, Agustín, muchos pueden retratar lo mismo, pero donde más vas a notar la diferencia de una música a la otra, quizás no son en los recursos técnicos, sino son en esa impronta que te dejan marcado de cómo el compositor vive esos elementos, ¿no? Y eso es muy interesante, muy, muy interesante para mí. Está bien. ¿A vos cuáles son las que más te han sorprendido o que más rápidamente has ingresado, digamos, a esa descripción y a recrear, digamos, esas imágenes que intenta el compositor? Porque probablemente... Bueno, mira, sí. a mí, yo por ejemplo, cuando escuché esta sinfonía las primeras veces, me fui y me busqué fotos de la campiña austríaca, alemana, a ver si los campos de allá eran parecidos a los de acá, y eso me Ajá. ilustró bastante y me acercó bastante, por un lado, y después también entender que, por ejemplo, estamos en un contexto donde la gente cazaba en esa época, ¿no? Sí. Seguramente gente pudiente lo hacía a su manera y gente no tan pudiente lo hacía a su otra manera, pero por ejemplo en todas habían tiros, en todas habían perros, y eso Claro. está, por ejemplo, en esta sinfonía. Y después lo otro que me llama mucho la atención y que de hecho hace un par de años tuve que hacer un ejercicio con esto, es con lo que vamos a cerrar, que es el cuarto movimiento, que es un movimiento muy cortito, dura 3 minutos y medio nada más, y refleja una tormenta que se ve venir a lo lejos, que se acerca, que efectivamente explota y que después se aleja. Así que ese movimiento para mí es una joya de la música, porque es imposible no imaginarse esos nubarrones y ese hasta granizo que de momentos cae cuando uno escucha la tormenta, que es el cuarto movimiento de esta sinfonía pastoral. Dale con ese el cuarto movimiento, a ver. Es una tormenta, ¿eh? Sí. Los relámpagos están clarísimos. Sí, sí. ¿Me vas a acordar a la película de Jinete sin cabeza? Ah, sí. Sí, Sí. sí, porque usa unas armonías ahí que hacen que se genere mucha ansiedad en el que está escuchando, ¿no? Mucha Sí, como suspenso. angustia, suspenso, expectativa. Y lo loco después de todo esto, empieza a bajar paulatinamente la intensidad de la música
y pasa de ser una música dramática al final poner unos acordes que generan mucha paz y tranquilidad. Claro. Igual Entonces, yo como que- seguía en modo western y me imaginaba al borde de un precipicio, el río por debajo, con mucho movimiento de agua. ¿Viste esas películas Claro. que llevan ese momento complicado para el protagonista? Yo estaba en Jinete sin cabeza, Claro. corriendo por el bosque. Sí, sí. Bueno, de hecho, en algunas partes de la partitura Beethoven escribió fragmentos de la historia que él imagina, pequeños fragmentos nada más, sugeridos, y una de las cosas que él relata en La Tormenta es que de repente viene la tormenta y hay que levantar campamento y hay que escapar y los animales corren, ¿no? Entonces, es bien interesante esto de la música programática, es algo que después obviamente existe desde antes. Un ejemplo que todos conocen son las estaciones de Vivaldi, Claro. que también reflejan justamente la naturaleza. Haydn escribió un oratorio que se llama La Creación, que también usa la naturaleza como plataforma. Beethoven hizo esta pastoral y después muchos más compositores hablaron de muchas otras cosas. O Piazzolla con las 4 que- estaciones O porteñas. Piazzolla mismo con las 4 estaciones porteñas, que yo nunca dejo de recomendar una versión de Gidon Kremer, que es un gran violinista, y la Cremerata Báltica, que es su orquesta de mujeres, que hizo una maravillosa interpretación de esa obra, y que cuando uno la escucha Buenos Aires. Así que bueno, hay un montón de cosas para seguir escuchando más adelante, así que seguramente vamos a volver a la música programática en algún momento. Ay, Un sí, abrazo por favor. grande, Jonathan.